Nosotros estamos considerando campos que aplican en el conjunto A al conjunto B y estamos diciendo que el conjunto A obviamente está incluido en R a la 2 y el conjunto B, o es igual al conjunto de R a la 2, ¿no es cierto? Y el conjunto B es incluido o igual al conjunto de los reales. Bueno, formalmente el concepto de derivada, además de considerar las cuestiones formales de límite, terminan por, digamos, el concepto termina por analizarse en términos de lo que ya sabemos de análisis 1. En particular, cuando analizamos el problema de lo que llamamos derivada parcial, ¿no es cierto? O sea que cuando nosotros planteamos algo que llamamos derivada parcial, lo que hacemos es, ocupamos el mecanismo procedimental, por decirlo de alguna manera, de funciones escalares, ¿no es cierto? O sea, una variable. O sea, una variable. ¿A dónde voy con esto? Es a que, a modo de, supongamos, a modo de ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar un campo escalar de dos variables, igual a, por ejemplo, x al cubo más e a la x por i. ¿Está bien? Bueno, es notorio que este campo escalar tiene un dominio de función, obviamente que está definido para todos los pares ordenados X e Y que pertenecen al producto cartesiano de R, o sea, R a la 2, y no tiene ningún tipo de restricción, ¿no es cierto? En este caso particular, este dominio. O sea que dentro de este dominio nosotros tenemos la posibilidad de calcular una derivada parcial de la función respecto de la variable x, por ejemplo, una derivada parcial de la función respecto de la variable x en cualquier par ordenado xy, tomando en cuenta que bajo esta condición la variable y vamos a decir así, hace constante, a modo de regla mnemotécnica, ¿no es cierto? Entonces la derivada parcial respecto de la variable x, esto no va a ser otra cosa que 3 por x al cuadrado más e a la x por y, multiplicado por la derivada del exponente respecto de la variable x, que es y, por lo tanto lo escribo acá adelante para que sea un poquitito más ordenado. Bien, la derivada parcial respecto de la variable y, en este caso particular, también acá la variable x se hace constante, eso a modo de interpretación mnemotécnica, ¿no es cierto? Y la variable x, al hacerse constante, hace de que los sumandos establecidos en la función tengan el primer sumando, la derivada del primer sumando igual a 0, por supuesto. Por lo tanto, acá nos queda la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, pero cuando es derivado respecto de y, nos aparece como factor multiplicador x. Bien, todo esto tenía una interpretación geométrica, todo esto tiene o nos lleva a una interpretación geométrica en el sentido de que, suponiendo de que podemos hacer una representación gráfica de esta función, obviamente voy a hacer una consideración de representación gráfica que no se ajusta a esta realidad, pero me imagino, por ejemplo, que la representación gráfica de esta función es más o menos una superficie que de alguna manera es visible en el primer octante como si fuese una pseudoesfera, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el par ordenado XY específico que yo estoy considerando mi problemática, acá yo tengo entonces el valor X, el valor Y, y obviamente esto que está acá
esto que está acá, formalmente me representa a mí el valor f en el par ordenado xy, ¿no es cierto? Bueno, y habíamos visto que la derivada parcial respecto de la variable x tiene como interpretación la pendiente de una recta que cumple que tiene, mejor dicho, la condición de ser tangente a la superficie dada por la función, ¿no es cierto? O sea que lo que estoy hablando acá es que tengo una superficie en el espacio tridimensional. Esa superficie en el espacio tridimensional no es otra cosa que un conjunto S formado por las ternas ordenadas x y z, con la condición de que z es igual, o mejor dicho, con la condición que x e y pertenezcan al conjunto dominio de la función y que z sea igual a f de xy, concretamente. Es eso lo que estoy diciendo. Por lo tanto, esto que está acá, de alguna manera, tiene su interpretación formal que representa gráficamente a la superficie S, ¿no es cierto? Bueno, la pendiente de la recta que es tangente a la superficie en el par xy en que estamos en cuestión en este momento, la pendiente esa estará dada formalmente por la tangente de este ángulo alfa, y la tangente de este ángulo alfa, formalmente para el caso del gráfico que estoy considerando, no va a ser otra cosa que la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par ordenado xy que estoy considerando, ¿no es cierto? Y la otra recta disponible acá, que llamé derivada parcial, corresponde a la pendiente de la recta que es tangente a la curva en el mismo punto, a la superficie en el mismo punto, y por lo tanto acá voy a aclarar así, mejor dicho, que este es el ángulo alfa, y le voy a llamar a este ángulo beta, por decirlo de alguna manera. Entonces acá va a ocurrir que la tangente del ángulo beta no va a ser otra cosa que la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el par ordenado xy. Básicamente esto es lo que nosotros llamaríamos acá como interpretación geométrica de las derivadas parciales de f de xy en un lugar determinado de su dominio. Esto sería básicamente lo que entendemos nosotros como interpretación geométrica de las derivadas parciales. Bueno, noten ustedes acá de que a pesar de que estemos trabajando en forma generalizada o genérica, en cualquier par ordenado xy, nosotros acá tenemos la factibilidad de que esta función, esto que está acá, se constituye en una nueva función del par ordenado xy, ¿no es cierto? Esto se constituye en una nueva función del par ordenado xy, y obviamente es factible entonces que esto pueda ser derivado nuevamente respecto de x y de respecto de y. De allí está entonces que generamos un nuevo orden de derivación, lo que simbólicamente implicaría calcular la derivada parcial respecto de x, de nuevo derivado respecto de x. Por lo tanto, simbólicamente esto lo escribimos de esta manera, y esto, para este ejemplo particular, sería, por ejemplo, 6 veces x más, como el factor exponencial e a la x por y se conserva, y es en principio una constante en este proceso de derivación, bueno, entonces acá nos va a quedar el factor y cuadrado, ¿no es cierto? Y obviamente este proceso de derivación involucra que podamos derivar a la derivada parcial respecto de x, obviamente derivarla respecto de la variable y, dado que, como dije acá, se constituye en una nueva función de la variable x y y, por lo tanto, factible de ser derivado. Entonces, si derivamos esto respecto de y, noten ustedes de que
el primer sumando es una constante, dado que depende de x, y por lo tanto aparece únicamente la derivada del segundo sumando, que involucra la derivada de un producto. Y la derivada del primero es 1, y aparece el factor exponencial, más el primero por la derivada del segundo, que es e a la x por y, y como está derivado respecto de y, aparece el factor x, ¿no es cierto? Bueno, basándonos en el mismo principio, en la misma idea, acá existe la factibilidad de derivar a la función derivada ya respecto de y, obviamente derivarla respecto de x, nuevamente, y si derivamos esto respecto de x, noten ustedes que acá tengo un producto de dos funciones de la variable x, dado que bajo esta condición y es una constante, ¿no es cierto? Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería e a la x por y, más la derivada, más el primero, digamos, el factor primero, por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, pero al ser derivado respecto de x, nos aparece el factor multiplicador y obviamente acá tenemos la cuarta posibilidad de decir que a la derivada parcial respecto de y la podemos derivar nuevamente respecto de y, o sea, sería la derivada parcial segunda respecto de y dos veces, en términos formales de su indicación, y si derivamos esto respecto de y, obviamente fíjense que vuelve a aparecer x, que es una constante, por e a la x por y, multiplicado al ser derivado respecto de y, nuevamente aparece multiplicado por el factor x cuadrado. Acá es interesante notar, para este ejemplo, que esta situación y esta situación son iguales. Noten ustedes que son iguales, ¿sí? O sea que las derivadas parciales cruzadas, estos se llaman derivadas parciales cruzadas, son iguales, son iguales. De hecho, habría que demostrarlo, pero de hecho acá se cumple en cualquier situación de continuidad de las derivadas parciales y de la función en lo que se llama formalmente teorema de Schwarz. ¿Sí? El teorema de Schwarz indica básicamente la igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Esto se llama teorema de Schwarz, que yo se los dejo a ustedes como indicado, pero me gustaría que le peguen un vistazo a esto a modo de demostración para ver cómo funciona esto. Esto es a modo de repaso más o menos de lo que estuvimos hablando, de lo que estuvieron viendo con Gustavo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va hasta acá? ¿Hay alguna dificultad? No, profe, se entiende. Bien, Profe, bien. Sí, escucho, escucho. para la demostración de Schwarz tenemos que demostrar que la derivada cruzada son iguales, no importa el orden en que se aplique, digamos, la Eh, derivación. efectivamente, Es, efectivamente, ese efectivamente. repasamos entonces. Sí, sí, por supuesto, yo les sugiero que le peguen una ley, ¿no? Porque es interesante. En definitiva, no importa en qué situación de derivación estoy, pero si yo estoy en una situación de derivación siempre cruzado, o sea, en donde altero, o sea, fíjense que acá yo estoy analizando una derivada de lo que se llamaríamos acá segundo orden, ¿no es cierto? Podríamos estar en un orden aún mayor todavía, pero siempre nos vamos a encontrar con situaciones cruzadas. Siempre que nos encontremos con situaciones cruzadas, nos vamos a encontrar que las derivadas son iguales. ¿Se entiende? No importa el orden en donde estoy, siempre se va a cumplir eso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, también hay que considerar acá la siguiente situación. En términos de una interpretación geométrica de las derivadas parciales, también correspondería plantear que en términos intuitivos, por así decirlo, la interpretación geométrica nos lleva a interpretar que existe un plano tangente a la superficie S, ¿no es cierto? Un plano tangente. Obviamente, en el sentido de que acá yo digo así, tengo dos rectas
tengo dos rectas que se cortan en el punto P. Vamos a llamarle P a este punto que está acá, ¿no es cierto? Tengo dos rectas que se cortan en el punto P. Una recta tiene una pendiente dada por la derivada parcial respecto de X, la otra tiene una pendiente dada por la derivada parcial respecto de Y, y ambas rectas se cortan. Si ambas rectas se cortan, entonces ambas rectas constituyen un plano, ¿no es cierto? Entonces ambas rectas constituyen o forman un plano. ¿Se entiende? Y ese plano es el que yo de alguna manera, en un intento de representación gráfica, es el que estoy más o menos marcando por acá como una porción de ese plano que de alguna manera está constituido por esas dos rectas de tangencia, ¿no es cierto? O sea que lo que yo dije acá, este plano, ese plano tangente a S en P, es el que estoy hablando yo formalmente, ¿no es cierto? Ese plano tangente en P. Bueno, ese plano tangente en P tiene una ecuación, ¿no es cierto? O sea que la ecuación del plano, más que la palabra ecuación, vamos a poner acá, hay una función que me define, el plano tangente. Esa función que define el plano tangente la voy a llamar, no sé, la puedo llamar G de xy. ¿Está bien? El plano tangente está dado entonces por una G de xy concretamente, ¿no es cierto? Porque es una función común y corriente. Bien, esta función G de xy obviamente tiene la misión de pasar por el punto P. Y el punto P no es otra cosa que el valor que toma la función en el punto xy, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Pero obviamente acá yo debo hacer la salvedad de que estoy tratando formalmente en el punto X igual a el punto A y en el punto Y igual a B, porque si no caería yo en una especie de ambigüedad respecto a la simbología. Entonces, el plano, que pasa por el punto P no va a ser otra cosa que f en x igual a A, y igual a B, que es lo que estoy diciendo yo, más la derivada parcial de la función respecto de x, obviamente en AB, multiplicado por x menos A, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par AB, multiplicado por y menos B. Y esto que está acá es formalmente la ecuación del plano tangente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Esta que está acá es la ecuación del plano tangente. Bueno, es obvio que ese plano tangente contiene, el plano tangente contiene, vamos a decir así, infinitas rectas, además de las descriptas. ¿Se entiende, no es cierto? El plano tangente tiene infinitas rectas, además de las descriptas. Las descriptas son las que yo marqué con la línea roja, pero yo puedo trazar acá una recta cualquiera que está contenida en ese plano y que obviamente pasa por el punto P. Está feita, mi gráfico está feito, ¿no es cierto? Pero bueno, se entiende, ¿no es cierto?, de que estoy hablando de una recta que pasa por el punto P y obviamente está contenida en el plano tangente. Eso queda claro, ¿no es cierto? Se nota, digamos, ¿no es cierto? Y obviamente esa recta pasa por el punto P y ese punto P tiene su proyección en el plano XY en el par ordenado AB, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo prolongo acá en donde pincha esa recta al plano XY, porque noten que por la característica gráfica de mi problema, esa recta tiene una inclinación negativa, ¿no es cierto? Porque, por la razón didáctica que yo dibujé, pero no siempre es así. Entonces, nosotros acá estaríamos indicando concretamente un ángulo así, que lo voy a llamar omega, a ese ángulo. Entonces voy a decir acá que la tangente de este ángulo omega va a estar dada por lo que formalmente nosotros vamos a definir como derivada
direccional de la función en el par AB según una orientación phi. Y esa orientación phi es la orientación que yo estoy estableciendo acá en el plano XY, porque noten ustedes de que estoy fijando el criterio direccional de esa recta que estoy considerando que pasa por el punto P en términos de un ángulo phi. De modo tal que, fíjense, que si phi es igual a 0, entonces yo estoy hablando de la tangente de alfa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Si phi vale 0, estoy hablando de la tangente de alfa. Y si phi vale pi sobre 2, estoy hablando formalmente en mi gráfico de la tangente de beta. ¿Se dan cuenta, no es cierto, lo que estoy haciendo en términos de una interpretación gráfica? ¿Puede ser o no? Entonces, simplemente les describo acá que la derivada según la orientación phi del campo escalar en el par AB no es otra cosa que la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par AB, multiplicado por el coseno de phi, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par AB, multiplicado por el seno de phi. Y esta es la fórmula que me describe a mí la derivada direccional de la función en el par AB, considerando un criterio direccional que me dice a mí que la dirección está establecida en términos de un ángulo phi, y el ángulo phi no es otra cosa que la proyección que tiene la recta en cuestión, está proyectada sobre el plano XY. Noten ustedes que estoy hablando de una proyección, obviamente, y esa proyección pasará, obviamente no tiene por qué pasar por el origen de coordenadas, eso debe quedar claro, ¿no es cierto? Y esa dirección, con una dirección y con un ángulo, yo tengo establecida formalmente un criterio direccional formal en el dominio de la función. ¿Se entiende eso o no? Profe, ¿cómo dijo? ¿Phi es la proyección que tiene la recta? No, phi no es la proyección. Phi es el ángulo que forma la proyección de la recta con respecto al eje X. O a una paralela sí. del eje X, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Cuando yo hablo de proyección, estoy hablando de que lo que estoy es proyectando la recta que pasa por P sobre el plano XY. Y cuando la proyecto, de alguna manera, esa proyección no es otra cosa que lo que tengo marcado acá como línea punteada, ¿no es cierto? ¿Sí? Que pasa por el par AB. ¿Se entiende? No quiero sobreescribir mucho en mi gráfico porque si no se me arma un lío terrible que después no se entiende nada. ¿Quedó más o menos claro esto o no? Sí, profe. Y eso quedó claro. Bien. Ahora, ustedes se dan cuenta de que todo esto es extensible a campos n-dimensionales. Y cuando hablo de n dimensiones, toda mi concepción geométrica desaparece en términos de la interpretación que yo le asigno ahora, pero sigue siendo válida, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta, eso es importante. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que acá establecimos fue un criterio de interpretación geométrica de lo que son las derivadas parciales, de un criterio de una interpretación geométrica de lo que es una derivada direccional, y obviamente hablamos del teorema de Schwarz en términos de la igualdad de las derivadas parciales cruzadas que estamos nosotros considerando para, ¿cómo es? Para nuestro caso. Es interesante notar acá que cuando yo hablo de la derivada direccional, estoy hablando de una recta que pasa por el punto P, y fíjense que esta recta es, en términos formales, en el plano XY, digamos como regulable o graduable, su orientación según un ángulo phi. O sea que si yo a phi le asigno el valor 0 y luego comienzo a hacer cada vez más grande phi, cuando llegue a dar 2pi, o sea, una vuelta completa, me voy a encontrar de nuevo con el mismo problema. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, estableciendo una relación que en sí misma es periódica y de periodo 2pi, ¿no es cierto? Porque la recta vuelve a ser la misma cuando le pegué la vuelta 2pi grados según el criterio direccional phi. Eso quedó claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe.
Bueno, perfecto, perfecto. Obviamente, cuando nosotros hacemos extensible este concepto para campos escalares de mayor cantidad de variables, todo esto se sigue cumpliendo. Pasa que no es visible en términos geométricos, pero se sigue cumpliendo. Ahora bien, basándome en este concepto, nosotros tenemos un concepto nuevo que aparece acá, que es el concepto de la diferencial de una función. Aunque en los textos no se lo dice directamente de esta manera, nosotros hablamos de que una función es diferenciable. Una función es diferenciable, o sea, f de x, y es diferenciable si es factible que tenga un plano tangente. Eso es importante. Si es factible que tenga un plano tangente en el punto de su dominio xy. Eso es importante. Si es diferenciable, nosotros hablamos de que la diferencial de la función de dos variables, correspondientes a el incremento delta de x y delta de y de la variable, no es otra cosa que la derivada parcial de la función respecto de x en el par xy, multiplicado por delta de x, más la derivada parcial de la función en el par ordenado xy, multiplicado por delta de y. ¿Está bien? Fíjense que la diferencial no es otra cosa que esto que estamos hablando. En términos simbólicos, también, dado que nosotros asimilamos que delta de x es igual a diferencial de x y delta de y es igual a diferencial de y, nosotros a esto lo terminamos por escribir en forma genérica como la derivada parcial respecto de x en el par xy multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y en el par xy multiplicado por el diferencial de y. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es una interpretación geométrica de esta situación, basándome en la misma representación gráfica que tengo yo, o que tenía yo recién, pero la voy a cambiar un poquitín, la voy a cambiar para que veamos claramente cómo es nuestra interpretación gráfica de la diferencial. Voy a tratar de ser lo más prolijo posible en mi representación gráfica. Tratar, eso no significa que sea exitoso. Bueno, hasta ahí más o menos me salieron derechitas las cosas. Voy a tomar, obviamente, el punto A y el punto B del dominio de la función, el punto A y el punto B, o sea, el par ordenado AB del dominio de la función, y obviamente esto que está acá será el valor que toma la función en el punto AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo me voy a imaginar que la representación gráfica de la función es una cosa más o menos, voy a tratar de mejorar esto. O sea que lo que acabo de dibujar es a partir del punto de coordenadas AB del dominio de la función, yo tracé la superficie S de la cual yo hablé, solamente que la tracé de alguna manera en forma visible a partir de mayor que B y mayor que A. ¿Eso puede ser entendido o no? ¿O se quedan perdidos? A mí no me quedó del todo claro, la verdad. Bueno, voy a terminar de escribir acá claramente el dominio de la función y al mismo tiempo, o sea, la intersección, con, ¿cómo es? ¿Cómo es? Perdón. Con z igual a f de xy. Bueno, a ver. Vamos a tomar un ejemplo que
para tratar de entender el ejemplo. Vamos a tratar de tomar un ejemplo. Vamos a tratar de tomar un ejemplo que sea, por ejemplo, de la forma f de xy igual a, qué sé yo, 5 más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, obviamente tomé ese ejemplo porque ustedes ya han representado varias veces esa función. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué representa esta formulación que tengo escrita acá de esta función? ¿Cómo se llama esto? Paraboloide. Claro, ese se llama paraboloide. Perfecto. Obviamente está definido para todo xy, ¿no es cierto? Porque acá no hay ningún tipo de restricción, por así decirlo. Obviamente no siempre pasa así, pero en este caso no hay ningún tipo de restricción. Y voy a considerar acá formalmente que mi par ordenado A, B, es formalmente el, qué sé yo, vamos a tomar acá el 2, 2, vamos a ponerle así, ¿no es cierto? Aunque no necesariamente siempre tengan que ser iguales x e y, pero vamos a imaginarnos que estamos en el 2, 2. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la función en el 2, 2? 13. Correcto, o sea, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, o sea que son 8, 8 y 5, 13. Perfecto. Muy bien. O sea que acá estoy tomando yo 13, o sea que formalmente acá yo tengo f en 2, 2, y esto es igual a 13, correcto. Ahora bien, la representación gráfica del paraboloide formalmente me representa a mí una superficie que tiene su punto más bajo en 5, ¿no es cierto? Y de alguna manera yo al paraboloide lo tengo representado en intersección con el plano coordenado y igual a 0, como una curva, y en intersección con el plano coordenado x igual a 0 con otra curva, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y tengo acá una superficie dada. ¿Está bien? Por una cuestión didáctica lo voy a bajar un poquitito acá al punto como para coordinar mejor mi representación gráfica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, si yo considero esto es 2 y esto es 2, y yo considero acá, de alguna manera lo que dije es de que, fíjense que si yo considero la situación i igual a 2, la situación i igual a 2 no me representa a mí una intersección con, vamos a dibujarlo un poco más empinado acá para que sea más consistente, así. Esta curva que está acá, ¿no es la curva que corresponde a la intersección de la superficie con i igual a 2? ¿Puede ser? Está feíta, ¿no? Ahí tal vez está un poco más agradable. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahora voy a buscar la intersección con el plano x igual a 2. Buscar la intersección con el plano x igual a 2 me representa a mí una curva. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puede ser? Entonces, esta zona que está acá, esta zona que está acá, que la estoy pintando, esa zona que pinté allí, es la zona que acabo que acabo de describir acá, ¿o no? ¿Puede ser? ¿Ahí? ¿Que sea más entendible? Ahora sí se entiende. Perfecto. Bueno, si yo trazo la recta que es tangente a la superficie que está su pendiente medida en términos de la derivada parcial respecto de y,
Estoy trazando una recta como la que tracé allí, ¿no es cierto? O sea que esa recta sería esta que está acá, pero vista desde el punto de intersección para adelante. ¿Estamos o no? Vista desde el punto en adelante. Y si yo trazo la otra recta, medida en términos de la derivada parcial respecto de la variable x, tendría esta otra recta. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Esta recta tiene su pendiente, medida en términos de la derivada parcial respecto de la variable y en el par AB. Y obviamente esta recta, si la prolongo, tendría su pendiente, medida por la derivada parcial respecto de x en el par AB. ¿Hasta ahora estamos o no? Sí, profe. Ambas rectas forman un plano. Y ese plano, de alguna manera, es el que está constituido por esas dos rectas, y que yo en principio ese plano lo puedo como pensar, como que lo estoy mirando más o menos ahí a una porción de ese plano de esa manera, ¿o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense que estoy en el par ordenado AB e incremento la variable x en un cierto delta de x, e incremento la variable y en un cierto delta de y, o sea que yo tengo acá un delta de x y tengo acá un delta de y. Para este incremento delta de x y para este incremento delta de y, yo tengo formalmente el valor que toma la función acá. ¿Sí? O sea que, si yo lo miro formalmente, esto que está acá es el valor que toma f en el punto A más un cierto delta de x, coma, b más un cierto delta de y. Mientras que acá yo estoy en el valor que toma f en a, b. ¿Se entendió eso o no? Sí. Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Cuánto es? Si yo me voy al plano, fíjense que en el plano estoy acá. Para el incremento delta de x y delta de y, en el plano estoy acá. ¿Sí? O sea que esto, que va desde el punto, vamos a llamarlo así, M hasta el punto N, o sea, yo digo acá, N pertenece al plano tangente. ¿Sí? La ecuación del plano tangente, ¿cuál era? La ecuación del plano tangente era g de xy igual a f de AB más la derivada parcial de f respecto de x en el par AB, multiplicado por el delta de x, o sea, x menos a, más la derivada parcial respecto de y en el par AB, multiplicado por x menos y, perdón, y menos b. O sea, esto que está acá es lo que formalmente dijimos delta de x, y esto que está acá es lo que formalmente nosotros decimos que está acá. Por lo tanto, fíjense que el segmento MN no es otra cosa que G en A más delta de X, B más delta de Y. ¿Sí o no? El segmento MN. Yo dije que N pertenece al plano tangente, ojo, ¿no es cierto? Y el plano tangente obviamente está dado por esta relación. ¿Se entiende eso? MN, segmento, es lo que le corresponde al plano
en la relación funcional en el punto, este punto que está acá, que es obviamente el punto A más delta de X, B más delta de Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puede repetir, profe? Y el segmento MN, ¿vos estás de acuerdo que N es un punto que pertelano? Sí. Bueno, el segmento MN, ¿no sería el valor que toma la relación funcional plano en el punto A más delta de X, B más delta de Y? ¿O no? Me confunde lo del segmento Sería MN. Y el segmento MN es el segmento que va desde el punto M al punto N. Acá está M, acá está N. Sí, sí. ¿Se ve o no se ve? Es un segmento vertical, por supuesto. Vertical al plano XY. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que G en A más delta de X, B más delta de Y, es igual, por la relación funcional del plano, a F en AB más la derivada parcial de F respecto de X en el par AB, multiplicado por el delta de X, ¿no es cierto? X menos A, más la derivada parcial de F respecto de Y en el par AB, multiplicado por delta de Y. ¿Sí? Y fíjate, que si yo paso el primer sumando al primer miembro, ¿qué me queda? G en A más delta de X, B más delta de Y, menos F en AB, igual a la derivada parcial respecto de X en el par AB, multiplicado por delta de X, más la derivada parcial respecto de Y en el par AB, multiplicado por delta de Y. ¿Sí? Y eso, fíjate que F de AB es esto. Por lo tanto, si yo lo miro formalmente, esto es un plano horizontal. No quiero ensuciar tanto la representación gráfica, pero esto que está acá es un plano horizontal que tiene cota F de AB. ¿Sí? Por lo tanto, este punto que está acá, N', pertenece al plano horizontal de cota FAB, ¿o no? ¿Sí? Profe, ese plano horizontal tocaría ese punto que estamos Y considerando, claro, que es AB. claro, Claro. es Entonces el sí. F en AB. O sea que MN' es F en AB, ¿o no? Sí, ¿Sí? tienen el mismo valor de Z, digamos, sí. Claro. Es el valor que toma la función en el par AB. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto que estaba acá era MN, segmento. ¿Sí? Y fíjense ahora, si yo tomo MN segmento menos MN' segmento,
que es esto, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y fíjate, Mn' no es F de AB, Mn no es G de A más delta de X, y G en A más delta de X, B más delta de Y. ¿Sí? Sí. Entonces, esta diferencia de segmentos, ¿qué es? N', ¿sí? ¿Y esto qué es igual? A lo que tengo de este lado. O sea, derivada parcial respecto de X en el par AB, por delta de X, más la derivada parcial respecto de Y en el par AB, delta de Y. ¿Y eso? ¿A qué es igual? A la diferencial de la función. En el par AB, correspondiente a un cierto delta de X y a un cierto delta de Y en la variable Y. Por lo tanto, ahí tengo yo el criterio formal de la interpretación que le asigno a la diferencial de la función, que es el segmento Mn'. O sea que acá, para que quede claro, dije Mn', dije el segmento N'N, segmento, coincide con la diferencial de la función en el par AB, correspondiente a el incremento delta de X y al incremento delta de Y de la variable. Que es lo que yo marqué acá con el asterisco este que está acá. ¿Sí? Y esa sería la interpretación de la diferencial de la función. Que, llevado a un problema, o sea, todo esto, llevado a el caso n igual a 1, nos daba a nosotros la interpretación formal en términos de tener una f de x, un valor a, un a más delta de x, la recta que era tangente a la curva, vamos a dibujarlo más el punto M, el punto N y el punto N', por decirlo de alguna manera, para que quede todo parecido a lo que estuve enunciando en el caso de dos variables. Y entonces, ¿qué tengo acá? Mn, segmento, no es otra cosa que f en A más delta de X, ¿o no? ¿Sí? Esto que está acá es f en A, la horizontal, como dije yo acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Perdón. Voy a poner las mismas letras. N, N'. No. Un momento. Esto es N y esto es N', para que quede todo parecido. ¿Ya ven? Entonces, Mn, borro acá porque esto es incorrecto, Mn es lo que le corresponde a la altura para llegar a la recta tangente. ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente acá? ¿Cuál es la ecuación de esta recta tangente?
será una g de x. ¿Cuál es la ecuación de esta recta tangente? mx más b, por ejemplo, puede ser. Bueno, pero si vos me decís m, ¿qué valor toma m en este caso particular? La derivada. Claro, sería o sea que f' esto de A. sería f' en a multiplicado por x menos a, ¿no es cierto? Más una determinada constante que tendría que ver cuánto vale. ¿O no? Sí, ¿Se entiende, no es cierto? evidentemente. Claro, eso queda así. ¿Queda claro? Tendré que calcular cuánto diablos vale la constante acá, nada más. Pero es lo que me está quedando. Ahora bien, pregunto yo, ¿cuánto vale la constante esta? Si cuando delta de x, o sea, cuando x es igual a, esto es delta de x, ¿no? Cuando delta de x es igual a 0, o sea, cuando delta de x es igual a 0 o x es igual a, ¿cuánto vale la posición de la recta? Cuando x vale a, ¿la recta cuánto vale? ¿Qué valor adquiere? F de A. Por lo tanto, acá tenemos formalmente la situación. G de x es igual a f en a más la derivada primera en a por x o por delta de x. Mirá la ecuación del plano. ¿Dónde diablo tengo la ecuación del plano? Mirá acá tenés la ecuación del plano. La ecuación del plano no era el valor que toma la función en el punto de tangencia más la suma de las derivadas parciales por los delta de x y los delta de y. Mirá la ecuación de la recta en el caso unidimensional para n igual a 1 de una sola variable. Mira. Sí, es la hermana mayor nomás. Es la hermana mayor, la otra. ¿Se entiende o no? Perfecto. Y si es la hermana mayor, entonces acá yo lo que estoy diciendo es que el segmento MN, ¿qué es? Es G en A más delta de X igual a F en A más F' en A por delta de X, ¿o no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Y no dije acaso que, ¿no es visible acaso que MN' es igual a F de A? Es igual a F de A. Entonces, la resta del segmento MN menos MN' en términos de restar segmentos, por decirlo de alguna manera, no va a ser igual a simplemente G en A más delta de X menos F en A. Y esto es igual a F' en A multiplicado por delta de X, ¿o no? ¿Sí? Sí, Y bueno, ¿y esto qué es? Esto es la diferencial de la función. ¿En qué lugar? En el punto A, correspondiente a qué cosa? Al incremento delta de X, ¿o no? Por lo tanto, esto está acá. Era lo que marqué allá como hermana mayor del caso bidimensional, del dominio bidimensional, ¿o no? más claro imposible. Más claro imposible. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué estamos diciendo en definitiva? De que en forma aproximada, y para delta de x pequeñito, f en a más delta de x es muy parecido o muy igual a f en a más f' en a por delta de x. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo yo? Aproximo la curva a la recta. ¿No es esta acaso la recta? Acá digo,
aproximo la curva a la recta. Esa sería una interpretación geométrica de lo que estoy planteando. ¿Se entiende o no se entiende? Y acá, ¿qué estoy diciendo en definitiva? ¿Dónde diablo está mi dibujo? Acá. Acá estoy diciendo en definitiva que f en a más delta de x, b más delta de y es aproximadamente igual a f en ab más la derivada parcial respecto de x en ab por delta de x más la derivada parcial en y en ab por delta de y. ¿Y qué estoy diciendo acá? Que aproximo la función f de xy con el plano. Obviamente será muy parecido si delta de x y delta de y son pequeñitos. Tanto más grande sea delta de x y delta de y, tanto más distinta será la situación. ¿Se entiende o no se entiende? Y esto es lo que ustedes están utilizando formalmente en algunos problemas de aproximación que están utilizando ahí con Gustavo Bernaola para decir, de calcular un error que se está cometiendo en la estimación del valor de una función, tomando en cuenta los errores, entre comillas, que ocurren en las estimaciones de las variables, delta de x y delta de y. ¿Se entiende o no se entiende? Hasta acá. ¿Puede ser? Fíjense que lo que acá hice no es otra cosa que una especie de interpretación en términos de la variable únicamente x, o sea, para el caso n igual a 1, a el caso n igual a 2. Si yo estaría en n igual a 3 o en n igual a lo que sea, mayor que 2, no sería nada representable gráficamente, pero todo sería factible igual, y se comportaría bajo el mismo criterio. ¿Preguntas? Profe, Sí. Una pregunta. Estábamos viendo, ¿verdad? Que con el profe el otro día, el de práctica, Ajá. si teníamos una función que es diferenciable, digamos, Sí, va a haber un plano tangente, digamos, en el punto en el que estamos considerando, ¿verdad? efectivamente. Eso es lo que yo les he escrito Por acá lo al tanto, principio. F es claro, diferenciable si es factible tener un plano tangente. claro, Claro. como va a haber la intersección de dos rectas, va a existir entonces el punto. Sí, pues. Entonces podemos ahí sí decir que si es diferenciable es continua la función Si es en ese diferenciable es punto. continua. Si las derivadas En ese punto. parciales son continuas en una función, la función siempre es diferenciable y la función siempre es continua. Eso ocurre. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, ¿alguna pregunta acá en términos de una interpretación adicional a todo esto? ¿Quedó claro? Bien, entonces tenemos el concepto de la diferencial de la función formalmente, y fíjense que lo que yo tengo acá no es otra cosa que f en a más delta de x, y más delta de y, menos f en ab, ¿se entiende? Esto que está acá es aproximadamente igual al diferencial de f en el par b, correspondiente al incremento delta de x y al incremento delta de y de las variables. Es eso lo que termino por decir. En otras palabras, lo que terminé de decir acá es que aproximé el incremento de la función, porque fíjense que esto es el incremento de la función. Esto es el delta de f. ¿Sí? Esto es el delta de f. Respecto del punto AB, correspondiente a los incrementos delta de x y delta de y de las variables, por supuesto, ¿no es cierto? Es aproximadamente igual al diferencial de la función. ¿Quién
completa el resto? Bueno, acá tenemos que considerar el punto n segunda. N segunda pertenece a la superficie S. Eso sería equivalente a pensar acá en que tengo n segunda y n segundo pertenece a la curva de f de x, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿dónde está la diferencia formal acá? Y obviamente, esto que está acá, en términos geométricos, es lo que me provee la exactitud. Y esto que está acá, en términos geométricos, será lo mismo que dije allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá surge formalmente, lo hago extensivo luego para mayores cantidades de variables, y digo lo siguiente, que f en a más un cierto delta de x es igual a f en a más f' en a multiplicado por delta de x. Pero fíjense que eso era cierto como aproximación, pero si yo quiero considerar la exactitud, debería considerar esto que está acá. O sea que yo debería sumar, en términos geométricos, esto para que esto sea una identidad. Y esto que está acá se va a traducir formalmente en lo que se llama serie Taylor. Y esto era lo que formalmente ustedes llamaban la aproximación de un polinomio de grado infinito, que era igual a f de a más f' en a por delta de x más f segunda en a sobre 2 factorial. Acá lo voy a anexar al 1 factorial por una cuestión didáctica nada más, por delta de x al cuadrado más f tercera en a sobre 3 factorial por delta de x al cubo más pim, 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 pim. ¿Sí? Acá tengo infinitos sumandos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando considero finita la suma, porque me quedo en el sumando enésimo, entonces f de a más delta de x va a ser igual a f en a más f' en a por delta de x sobre 1 factorial más, voy a escribir f segunda de a por delta de x al cuadrado sobre 2 factorial más, pim, 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 más. Y acá me va a quedar el término de la derivada enésima en el punto A sobre n factorial multiplicado, perdón, no es en el punto A más un cierto tita por delta de x multiplicado por delta de x a la enésima potencia. Entonces, cuando yo considero el sumando enésimo, se aplica un teorema llamado teorema del valor medio, en donde me dice a mí que eso es válido para considerar simplemente un valor que está acá, que sería de la forma a más un cierto tita delta de x, ¿sí? Y tita es un factor numérico que corresponde a algo que está entre 0 y 1, y que es el que cierra la igualdad. Eso es lo que le enseñaron a ustedes como la aproximación polinómica de Taylor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En realidad, no, pero sí, yo lo estudié para el final, digamos. Sí, digamos, es Pero justamente eso, supongo digamos. yo que les habrán mencionado esta situación, ¿no es cierto? El diferencial lo hacíamos por comparación de infinitésimo, no así. Después estaba la parte de Taylor, que ese cuando te ibas a preguntarle
al despacho, en hora de clase te echaba, digamos, no te quería explicar esto. Entonces yo sí entendí, como estás trabajando en un espacio muy chiquito, muy apretado, y vos vas viendo, digamos, lo que te va explicando y le das valores, numeritos y te rompes un rato la cabeza, sí te das cuenta Claro, de que exactamente. tiene que ser cierto. Ahora, si esto es verdad para esta situación, tendrá que haber una serie de Taylor para funciones de varias variables, ¿no es cierto? Sí, tiene que haber. Que me den la exactitud, porque fíjense que lo que voy a terminar por decir yo acá es que f en a más un delta de x, coma, y más un delta de y, va a ser igual a f en ab más la diferencial de la función, que no es otra cosa que la derivada parcial de la función respecto de x en AB, multiplicado por delta de x, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par AB, multiplicado por un delta de y, más lo mismo. Le voy a poner asterisco, asterisco, que fue lo que le puse allá del otro lado. Y ese asterisco, asterisco, que es el que cierra el tema, en mi gráfico, es este que está acá. ¿O no? ¿Sí? Comparen los gráficos y se van a topar que los gráficos son muy similares, solamente que uno es dibujado en el plano y el otro obviamente es dibujado en el, ¿cómo se llama? En el espacio tridimensional. Pero siempre está relacionado a la distancia que hay entre el punto que pertenece al plano y el punto que pertenece a la superficie de la función. Entre el punto que pertenece a la recta y el punto que pertenece a la curva, hablando en el criollo así descriptivo que estamos intentando. Entonces acá, esa serie de, ese asterisco asterisco ahora se va a transformar, y voy a reescribir todo, en a más delta de x. No lo voy a demostrar, simplemente lo voy a escribir acá, y se lo dejo para ustedes, para que le peguen una leída a esto, más, y voy a escribir acá voy a escribir así, la diferencial, porque esto que está acá, para evitar andar escribiendo demasiado, esto no es otra cosa que la diferencial de la función en el par AB, correspondiente al incremento delta de x y delta de y, ¿no es cierto? Y esto no es otra cosa que la diferencial de la función en el par AB, correspondiente a el delta de x, delta de y, y lo voy a escribir acá, dividido 1 factorial, más, y voy a escribir acá, la diferencial segunda de la función en el par AB, multiplicado correspondiente al incremento delta de x y delta de y, sobre 2 factorial, más, y así sucesivamente. Y simplemente les voy a indicar acá, para que no se asusten, la estructura de la diferencial de la función en el par AB, correspondiente al incremento delta de x y delta de y, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x dos veces en el par AB, multiplicado por delta de x al cuadrado, más la derivada parcial de la función respecto de x respecto de y en el par AB, multiplicado por 2, multiplicado por delta de x, multiplicado por delta de y, más la derivada parcial de la función respecto de y dos veces, en el par AB, multiplicado por delta de y elevado al cuadrado. Si les gustó, bien, y si no les gustó, bien también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? Yo estoy dándole, no les estoy diciendo es evidente, no. Les estoy diciendo, miren, esto es así. ¿Se entiende? Obviamente habría que considerar luego la estructura de la diferencial tercera, de la función en el par AB, porque acá ¿qué va a venir? Acá va a venir, fíjense, acá aparece la diferencial de la función, acá aparece la diferencial segunda de la función, acá aparece la diferencial tercera de la función y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, acá también va a aparecer la diferencial primera, va a aparecer la diferencial tercera de la función en el par AB, correspondiente al incremento de delta de x y delta de y, por supuesto, sobre 3 factorial más, y así sucesivamente las sucesivas diferenciales de orden superior, ¿no es cierto?
¿Se entiende? Yo acá simplemente para mostrarles un poco cómo es la diferencial tercera, esto va a ser igual a la derivada parcial respecto de x 3 veces en el par AB, multiplicado por delta de x al cubo, más 3 veces la derivada parcial respecto de x 2 veces derivado respecto de y en el par AB, multiplicado por delta de x al cuadrado por delta de y, más 3 veces la derivada parcial respecto de y 2 veces respecto de x en el par AB, multiplicado por delta de x multiplicado por delta de y al cuadrado, más la derivada parcial respecto de y 3 veces en el par AB, multiplicado por delta de y al cubo. Obviamente el nivel de complejidad que aparece se va aumentando a medida que vamos aumentando el orden de diferenciación. Pero no me voy a meter en hacer una demostración de esto. Se los voy a dejar a ustedes para que le peguen un vistazo en algún momento. Y lo que a mí me interesa simplemente es cuál es el grado de aproximación que vamos teniendo o cómo se va cumpliendo la aproximación. En definitiva, porque fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es, con esos sucesivos sumandos, vamos anexando de alguna manera mejoras en la aproximación y vamos construyendo esto que yo llamé acá asterisco asterisco. ¿Preguntas? Ahí me di cuenta, profe, que pone el 2, por ejemplo, en el diferencial segundo porque aparece la derivada cruzada, ¿verdad? Efectivamente. Por eso tiene un doble. Sí, señor. Y acá aparece un 3 porque aparecen derivadas cruzadas también y se aplica el teorema de Schwarz. Sí, señor. Es así. Sí. Tal cual. Bueno, pero acá hay un detalle interesante. Sí, escucho. En la primera de esas puso la derivada respecto a y puso diferencial de x. ¿En lo que tengo en la pantalla o en dónde, por favor? En Porque la pantalla, abajo que dice Taylor para varias variables, la primera de sí, esas líneas, sí. que sería el diferencial de f en AB, puso f, derivada respecto a x de AB, diferencial de x, más derivada respecto a y, AB. Ah, claro, tenés razón. Acá hay un error. Muy buena tu observación. Perfecto. Delta de I. Perfecto. Sí. Tienen total razón. Sí, señor. Es más, tengan cuidado porque yo por ahí les digo, soy muy peligroso y escribo cualquier cosa. Más de una vez llego a conclusiones y estoy puteando después porque no me resulta por la razón de que metí la pata por el camino. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende más o menos esto, no es cierto? O sea, es bastante importante darse cuenta de estas aproximaciones gráficas que estoy considerando yo acá, aunque no sean la esencia del estudio. Las aproximaciones gráficas son interesantes porque permiten más o menos empezar a entender un poco dónde uno está plantado, ¿no es cierto? O sea que la gráfica es importante a tener en cuenta. No es lo más... No suplanta a cualquier estructura matemática, pero sí ayuda a tener una visión aproximada del tema, ¿no es cierto? Vuelvo nuevamente a una cuestión que va a resultar interesante y que luego va a ser de mucha aplicación. Vuelvo al problema de la derivada direccional. Vuelvo nuevamente al problema de la derivada direccional. El problema de la derivada direccional lo vuelvo a representar gráficamente. Para el caso n igual a 2, deben recordar ustedes de que no necesariamente esto es válido para n igual a 2, sino que esto es válido para cualquier n, ¿no es cierto? Vuelvo nuevamente a hacer mi dibujito interpretativo de la función como si fuese una especie de pseudo casquete esférico o pseudo esférico que está en el primer octante. Vuelvo a considerar el par ordenado AB. Vuelvo a
poner acá la situación y vuelvo a considerar acá las sendas rectas tangentes a la curva, a la superficie, perdón. Uy, qué feo que me sale eso. Y vuelvo a trazar la otra recta tangente. Obviamente para un caso muy particular, de una forma geométrica muy particular, ¿no es cierto? Y obviamente vuelvo acá a marcar la porción, entre comillas, visible del plano, que es tangente en el punto P a la función f de xy. O sea que acá tengo yo gráficamente a la función f de xy, concretamente. La ecuación de este plano tangente, acuérdense que yo la había indicado como g de xy igual, perdón, g de xy, ya no le puse la letra i, g de xy igual a f en AB más la derivada parcial de f respecto de x en el par AB por x menos a, voy a escribirlo así, esto era el delta de x, más la derivada parcial respecto de y en el par AB, y multiplicado por y menos b, y esto era lo que había dicho yo como el delta de y, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos visto nosotros acá que una recta cualquiera, esta que pasa por acá, por el punto P, esta, que es contenida en el plano, tiene una proyección, y esa recta tiene una pendiente. Acuérdense que esta recta tiene una pendiente dada por la tangente de ese ángulo beta. La tangente de ese ángulo beta es igual a la derivada parcial de la función respecto de y en el par AB. Esta recta tiene una pendiente que está dada por la tangente del ángulo alfa. Esto es el ángulo beta, no la tangente de beta, sino el ángulo beta. Este es el ángulo alfa. Y habíamos visto que la tangente del ángulo alfa era igual a la derivada parcial respecto de la variable x en el par AB. Y acá tengo yo el ángulo W, y la tangente de W estaba dado por lo que habíamos llamado nosotros derivada direccional de la función según una orientación phi, y mi orientación phi era esta, que había hecho referencia, que toma como referencia el punto de coordenadas AB y la referencia respecto del eje, o una paralela al eje X, ¿no es cierto?, en el par AB, y esto era igual a la derivada parcial de la función respecto de X en el par AB, multiplicado por el coseno de phi, más la derivada parcial de la función respecto de Y en el par AB, multiplicado por el seno de phi. Hasta ahí era lo que yo había hecho mención. Ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A esto lo voy a escribir como f sub x en el par AB, coma, f sub y en el par AB, cierro paréntesis, y digo, esto es un vector. Estas son las componentes de un vector. Y esto que está acá es el producto escalar por otro vector que tiene componentes coseno de phi y seno de phi. Noten ustedes que si yo considero, y esto que está acá es otro vector. Miren ustedes, este vector lo llamo vector E. El vector E es el de los pares ordenados coseno de phi, seno de phi. ¿Cuánto vale la norma del vector E? 1. Claro, porque vale su componente al cuadrado, primera, más su componente al cuadrado, segunda, raíz cuadrada. Y esto, de acuerdo a las consideraciones de la trigonometría, vale 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, es la identidad. Perfecto. Ahora bien, noten ustedes que el vector E está con su norma igual a 1, y tiene una componente horizontal que es el coseno de phi y una componente vertical que es el seno de phi. Y ese vector E, entonces, muy bien puede estar indicado acá.
¿O no? ¿Sí? Bien. Y este otro vector, yo lo voy a bautizar así. Que tiene su componente dada por la derivada parcial respecto de x en el par AB y su derivada parcial respecto de y en el par AB. Yo no sé cuánto valen las derivadas parciales, pero tengo dos números y puedo marcar en este punto a ese vector. Y ese vector lo voy a marcar para allá. Y este vector lo voy a marcar así. ¿Sí? Entonces, noten ustedes de que esto que está acá no es otra cosa que el vector así multiplicado por el vector E. ¿Se entiende o no? Y esto, desde el punto de vista de la mecánica vectorial que nosotros sabemos, no es otra cosa que la norma de este vector por la norma de este vector multiplicado por el coseno del ángulo gamma que conforman ambos vectores. Y ese ángulo gamma que conforman ambos vectores no es otra cosa que este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como esto era igual a 1, esto no es otra cosa que esa delta invertida de la f en el par AB multiplicado por el coseno de gamma. Ahora, noten ustedes de que esto es la derivada direccional de f en AB para una dirección dada por la de la recta proyectada. ¿O no? Porque fíjense que la recta proyectada es la que yo marqué acá con naranja. ¿Se entiende o no? Y obviamente la recta proyectada respecto del ¿cómo se llama? Del eje X, guarda un ángulo phi, como habíamos dicho. ¿Se entiende o no? Y eso es igual a un producto de dos vectores en el plano XY, en donde uno de esos vectores se llama gradiente de f en el AB. ¿Sí? Y noten ustedes que como mi formulación depende del coseno de gamma, y noten ustedes que como coseno de phi y seno de phi para una dirección phi dados son fijos, por así decirlo, entonces yo tengo un producto escalar determinado y ese producto escalar me da a mí la pendiente de la recta. ¿Se entiende o no se entiende? La pendiente de la recta, o sea, la tangente del ángulo W. ¿Se entiende o no? Lo que me da a mí el índice de variación de la función según esa dirección. Pero si yo ahora considero una dirección phi cambiante, esta recta va a cambiar porque voy a cambiar phi. Y eso es lo mismo que cambie gamma, porque fíjense que gradiente en el punto AB es una constante. O sea, esto se transforma en una expresión constante. Por lo tanto, si yo planteo acá formalmente que la derivada direccional de la función en el par AB, según la orientación phi, que es igual a la norma del gradiente de la función en el par AB, multiplicada por el coseno de gamma, y hago gamma variable, es lo mismo que haga phi variable.
¿Se entiende? Y esto va a pasar por ¿dónde? Como el coseno de gamma es en valor absoluto, un número menor o igual que 1, o bien, como quieran verlo ustedes, el coseno de gamma es menor o igual que 1 o mayor o igual que menos 1, entonces la derivada direccional va a pasar por una alternancia en función entre un valor máximo y un valor mínimo, a medida que gamma cambia, o sea, a medida que phi cambia. ¿Y cuándo la derivada direccional va a ser máxima? ¿Cuándo va a ser máxima? Cuando coseno de gamma sea igual a 1. O sea, cuando gamma sea igual a 0. Y si gamma es igual a 0, en mi aspecto gráfico, significará que la dirección que yo estoy considerando coincide con la dirección del vector gradiente. Entonces, la moraleja de todo esto es la la velocidad de variación máxima de f de xy en AB será igual a la norma del gradiente de ese campo escalar en AB y en la dirección dada por el vector gradiente. Lo cual esto es muy importante, porque el concepto de gradiente se asocia, el concepto de gradiente se asocia a la idea de velocidad de variación. La idea de gradiente. ¿Dónde? Donde la norma del gradiente me da la magnitud de la velocidad. Y la dirección del gradiente me da para dónde ocurre esa mayor velocidad. De variación. ¿Se vio eso? Claro, sí, por ejemplo, si una hormiga que está subiendo una superficie, por ejemplo, si separa la hormiga y tiene el mapa este De de gradientes. vectores, va a saber para dónde, claro, de gradiente va a saber para dónde ascender más rápido, digamos, qué camino tomar para ascender más rápido. Claro. Obviamente va a tener que laburar más porque va a tener que hacer más fuerza, ¿no? ¿Se entiende o no? Claro. Bueno. Bien, muchachos. Acá me quedo.
Calculo que con Gustavo Bernaola andan haciendo este tipo de problemas y estas cosas. Así que les dejo para que practiquen un poco con don Gustavo. Les paso esta pizarra. Les paso esta pizarra y seguimos.